Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Alejandro Carriola. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Logística. En esta ocasión estoy realizando mi actividad número 1 de la unidad 2, Rentabilidad y Factibilidad, la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos. El nombre de mi docente es Roberto Peña Luna. Introducción. El estudio financiero es toda aquella acción que implica realizar un análisis de forma amplia para conocer el estado económico de todas las áreas operativas de una empresa. El principal objetivo es encontrar la factibilidad de operación e inversión en los proyectos de cualquier empresa. Concepto de autoría propia. Los estados financieros de una empresa, también denominados cuentas anuales, informes financieros o estados contables, son el reflejo de la contabilidad de una empresa y muestran la estructura económica de esta. Las cuentas anuales permiten a los inversores sopesar si la empresa tiene una estructura solvente o no, y por tanto analizar si es rentable invertir en ella o no. Sevilla López 2020. ¿Qué es y cuáles son los elementos de un estudio financiero? Los estados financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, agrupándolos en grandes categorías de acuerdo con sus características económicas. Estas grandes categorías son los elementos de los estados financieros. Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera en el balance son los activos, los pasivos, el patrimonio neto, los elementos directamente relacionados con la medida de desempeño en el estado de resultados son los ingresos y los gastos. Elementos: situación financiera, activos, pasivos, patrimonio neto, desempeño, ingresos, gastos, ajustes por mantenimiento de capital. IAS 2001. ¿Cómo se analizan por lo menos 3 indicadores financieros para determinar si un proyecto es viable? Para determinar si un proyecto es viable o no, primero se debe realizar un análisis cuantitativo de los factores financieros que inciden en el mismo. Dicho análisis contempla 3 grandes aspectos. Análisis de conveniencia tiene que ver con el análisis de viabilidad financiera de un proyecto de inversión. Análisis de racionamiento de capital. Se orienta a establecer cómo se debe colocar el capital para que ofrezca el máximo rendimiento. Análisis de alternativas. Implica la elección entre alternativas de inversión que son mutuamente excluyentes. Para realizar los 3 análisis se emplean los indicadores de viabilidad financiera. Estos son datos específicos que representan algún factor concreto en las finanzas del proyecto. En términos generales, los indicadores que se emplean son de liquidez, de rentabilidad, de endeudamiento y de operación. López 2018. Cuadro comparativo. Situación financiera. Es la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones cuando estas son exigibles, ya sea en el corto o en el largo plazo. AFIN 2023. Nos sirven para identificar el estatuto de los activos, derechos de cobro, pasivos, obligaciones de pago y el capital patrimonio de la empresa. Bancomex 2020. Activos. Los activos son todos aquellos bienes, recursos y servicios que pueden poseer una empresa. Estos elementos deben de haber sido adquiridos en su totalidad para que su posesión genere recursos a largo plazo. GBM 2023. En términos sencillos, un activo es un recurso capaz de generar ingresos. El término se refiere a todo tipo de bienes, tanto materiales como inmateriales. Los activos tangibles incluyen propiedades, equipos, vehículos, y los intangibles incluyen dinero o derechos de autor. Se suma 2023. Pasivos. Término contable que define el conjunto de deudas y obligaciones pendientes de pago. Arévalo 2022. Representan las deudas y obligaciones con las que una empresa financia actividad y le sirve para pagar su activo. Economicopedia 2020. Patrimonio neto. Es una parte o sección del balance contable de la empresa que nos informa de los fondos propios con que cuenta la empresa, es decir,
Recursos para adquisición de elementos de activo. Berli 2022. Es la parte residual de los activos de la empresa. Una vez deducidos los pasivos, incluye las aportaciones realizadas por los propietarios o socios que tengan la consideración pasivos, así como los resultados acumulables de otras variaciones que lo afecten. Sol 2023. Desempeño. Indica la rentabilidad del negocio y refleja el grado de control que tiene sobre las ventas y los precios. Scotiabank 2023. Se refiere a la manera en la que se asumen los indicadores financieros. Reflejan el cumplimiento de los objetivos económicos de una organización, tomando en cuenta el crecimiento de las utilidades, inversión y ventas. SNU 2023. Ingresos. Un ingreso es toda aquella ganancia que se recibe por la venta de un bien o servicio, que generalmente se hace efectiva mediante un cobro monetario. Economipedia 2020. Se denomina ingreso al incremento de los recursos económicos que posee una organización, una persona o un sistema contable, que constituye aumento de patrimonio neto de los mismos. ETS 2022. Con base en los tres indicadores financieros determinados en el punto B, indica cuál es el objetivo del indicador y su fórmula. Para realizar los tres análisis, emplea los indicadores de viabilidad financiera. Estos son datos específicos que representan algún factor concreto en las finanzas del proyecto. En términos generales, los indicadores que se emplean son liquidez de rentabilidad, endeudamiento y de operación. Razón corriente. Este indicador financiero establece la cantidad de veces que puede cubrir las deudas o el pasivo corriente. También se puede interpretar como la cantidad de activos por cada unidad monetaria pasivo corriente. La fórmula para calcularlo es la siguiente: activo corriente entre pasivo corriente. Capital de trabajo neto. Este indicador permite establecer la capacidad de la empresa o del proyecto para pagar sus deudas a corto plazo. La fórmula se establece de la siguiente manera: activo corriente menos pasivo corriente. Prueba ácida. Es un indicador que permite evaluar con mayor precisión la liquidez del proyecto. Permite ver con qué capacidad tiene la empresa para pagar sus deudas sin necesidad de vender las existencias que hay en inventario. La fórmula para calcularlo es la siguiente: activo corriente menos inventarios entre pasivo corriente. Los indicadores financieros de rentabilidad permiten controlar costos, gastos. De este modo se pueden tomar las decisiones adecuadas para convertir la venta en utilidades. Se centra en la utilidad neta y aportan datos para medir la efectividad en la gestión de la empresa o proyecto. Resultan decisivos en la viabilidad financiera y son los siguientes: margen bruto de utilidad, margen operativo de utilidad, margen neto de utilidad, utilidad neta entre ventas. Los indicadores financieros de endeudamiento son una herramienta para medir el nivel de obligaciones. Si una empresa o proyecto permite saber qué tan viable es tener cierto nivel de endeudamiento. Índice de endeudamiento. Este índice mide el apalancamiento de una empresa, es decir, la relación entre el capital pronto y el capital crédito que compone el capital total empleado en un proyecto. La fórmula para obtenerlo es pasivo total entre activo total. Índice de propiedad. Permite establecer el porcentaje de participación de los socios en activos totales de la empresa o proyecto. La fórmula se plantea así: patrimonio es igual a entre activo total. Bibliografía: Arévalo, 14 de octubre del 22, Banjico 2020, Del Sol 2023, Geriense, septiembre 2022, López 2020, López E 2018, Pérez, abril 23 2021, Scotiabank 2023, SNU 2023. Gracias, es todo de mi parte.